Bueno, voy a dar yo el ejemplo. Voy a comenzar leyendo yo este primer artículo y vamos a ir, si es que tenemos voluntarios, pues en buena hora, si no, lo haremos al sorteo, ¿no? Sección segunda, delitos culposos de tránsito. Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que lo contengan y ocasionen un accidente de tránsito del que del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 12 años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. En el caso de transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo del transporte competente sobre la operadora. En este caso, el organismo competente sobre la operadora puede ser el gobierno autónomo descentralizado o puede ser la Agencia Nacional de Tránsito. A ver, necesitamos voluntarios para la lectura del 377. Si es que no existen voluntarios, pues vamos a irnos por los participantes. Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches, Clever, ¿cómo está? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Clever. ¿Le puedo hacer la lectura, doctor? Claro que sí, adelante. Artículo 377. Muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. Será sancionado de 3 o 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 1. Exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. Observaciones de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. En caso de que el vehículo con el cual se ocasione el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por partes del organismo de transporte competente respecto de la operadora. La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas sanciones. Perfecto, Clever, muchas gracias. Me va a ayudar con un número del 1 al 12, por favor. El 6. Ya. Por favor, el señor Ángel Pomatoca, para que nos ayude leyendo el artículo 378.
El señor Ángel Pomatoca, a ver. Bueno, si es que no está, vamos a apuntarle. Y bueno, recordarles, ¿no? De señalar la asistencia en la plataforma. Doctor, buenas noches. ¿Puedo participar yo? Claro, adelante. Artículo 378. Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. La persona contratista o ejecutor de una obra por infligir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de muertas por una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora a la obra y la entidad que contrató la realización de la obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal, se, apli- se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a al funcionario responsable directo de la obra. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la vía pública. Dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para esta infracción. Muchas gracias, Ángel. Ayúdeme, por favor, con un número de igual manera, del 1 al 12. El 8, doctor. El 8, vamos desde arriba mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Tenemos la presencia del señor Herbie Ventimilla. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Esperando que haya tenido una excelente jornada. Ayúdenos, por favor, con la lectura del artículo 379. Artículo 369. Lesiones causadas por accidente de tránsito. En los delitos de tránsito que tenga como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 10 puntos a su licencia. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones si la persona conduce un vehículo en estados de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicará las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad, prevista en cada caso. La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles. Perfecto, Herbie, muchas gracias. Recordemos, ¿no? Bueno, en el cuadro que todos tenemos en nuestro WhatsApp, podemos ver ya el tema en días, ¿no? En días de sanción y en días de lesiones. Sería importante revisarlo. Y bueno, lo vamos a revisar. Herbie, por favor, ayúdeme con un número del 1 al 12. El número 10. El número 10. Listo. Vamos a abrir nuestro cuadro de infracciones de tránsito. Tenemos el número 10. Clever ya participó. Le vamos a invitar a Mónica para que nos colabore con el tema del cuadrito. Ya lo vamos a proyectar en unos momentos. Porque, bueno,
Más que nada hay que revisarlo porque nos dice solo el 152, pero nosotros nos quedamos vacíos y sin saber cuáles son las sanciones, ¿no es cierto? Entonces, por favor, Mónica, ayúdeme leyendo sobre todo el tema de la incapacidad, de cuántos días que son de incapacidad y cuántos días está prevista la pena. ¿Sí? Mm, Desde, desde la muerte provocada o solamente No, desde no, de de la las incapacidad. lesiones causadas por accidentes de Ah, ya. tránsito. Lesiones causadas por accidente de tránsito de un cuarto de las penas privativas de libertad del artículo 152. Incapacidad de 4 a 8 días y de 8 a 15 días. Menos 10 puntos a la licencia. A ver, Mónica, antes de hacerle leer todito, vamos a leer solo esta columna, ¿no? Vamos a Ya, decir, no hay si problema. la incapacidad es de 4 a 8 días, la pena es de 8 a 15 Mm, días. Así vamos a Ya, ir leyendo, ¿ya? ya. Listo, doctor. Si la incapacidad es de 4 a 8 días, de, de 8 a 15 días sería la pena. Sí. Incapacidad, si la incapacidad es de 9 a 30 días, eh, sería de 12 a 15 días la pena. Si la incapacidad es de A 31 a 9, 92, de 15 a a 9, 92. perdón, de 15 a 92 días de pena. Si la incapacidad es de 31 a 90 días, la pena sería de 92 a 274 días de pena. Si la incapacidad es de más de 90 días, de 274 días a 457 días de pena. Si la incapacidad permanente es de 457 días a 638 días de pena. Si la incapacidad es fortuito, Por un tumulto, 852, hay por un tumulto, tumulto, sí, por un tumulto. por un tumulto de 852 días de pena. Ya, y le tenemos también las lesiones causadas en estado de embriaguez. Lesiones causadas por accidentes de tránsito en estado de embriaguez. Todas las anteriores aumentan un tercio. Exacto. Muchas gracias, Eso sí Mónica. leo todo. No, ya con eso es suficiente. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? ¿Quién va a determinar nuestra pena si es que incurrimos en uno de estas conductas? Va a ser el juez, después de una audiencia. Va a decir, claro, usted incapacitó por 20 días a una persona. El señor juez va a decir, ya, yo puedo ponerle de 15 a 92 días de pena. Entonces puede haber jueces que digan, la incapacidad fue de 20, entonces que también se vaya detenido 20 días. ¿Cómo puede decir no? O sea, esto es una imprudencia muy grande de tránsito, que se vaya a 40, que se vaya el doble. Pero va a trabajar en este rango, ¿no es cierto? Estos son rangos en los que nosotros en la audiencia vamos en lo posible a pedir la pena mínima si es que estamos siendo los acusados y si somos las víctimas, pues por lo general vamos a pedir la pena máxima, ¿no es cierto? Esto funciona así. Muchas gracias, Mónica. Le voy a pedir que me ayude con un número del 1 al 12. El 3. Vamos con el 3. 1, 2 y 3. Y ya participó Ángel. Vamos a pedirle la participación a Andrés Chávez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Muy compañeros. buenas noches, Andrés. Por favor, colabórenos con la lectura del artículo 380, por favor. Artículo 380. Daños materiales. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 6 puntos de su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para que
para con terceros, a que queda sujeta por causa de la infracción. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso, en la que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con una multa de 7 salarios básicos unificados del trabajador en general. Si la persona se encontrar en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se impondrá la pena establecida para cada caso aumentada en un tercio y pena privativa de libertad de 30 y 45 días. En cualquier caso, o el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles. Nota, inciso quinto, agregado por el artículo Hasta ahí 6. nomás. Ya, Eso es lo que nos dice nota, es un aviso del redactor nomás del cuerpo normativo, ¿ya? Le agradezco mucho, Andrés, me ayuda asimismo con un número del 1 al 12. el uno, doctor. El 1, muy bien. Tenemos al señor Abraham Ducci, por favor, que nos ayude con la lectura del artículo 381 y 382. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Mira, artículo 381. Exceso de pasajeros en transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, intraprovincial, un exceso de pasajeros será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a un año. Suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Artículo 382. Daños mecánicos previsibles en transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionado con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo. Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Y con eso terminamos ya el tema zanjado de delitos, ¿no? Nuevamente, de delitos. Delitos de tránsito. Recordemos nuevamente, en el mundo de las infracciones de tránsito existen dos tipos. Tenemos delitos culposos de tránsito y tenemos contravenciones de tránsito. Dentro de las contravenciones de tránsito vamos a tener contravenciones de carácter general, que son las que vamos a leer en este momento, y tenemos contravenciones separadas por clases, desde la primera hasta la séptima. Entonces vamos a dar lectura. La sección tercera, contravenciones de tránsito, estas son de carácter general. Abraham, por favor, un número del 1 al 12. El 12. El 12. Tenemos a Sherman Pilco, por favor. El compañero Sherman Pilco, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Sherman. Esperando que haya tenido una excelente semana, una excelente jornada. Le voy a solicitar que nos dé lectura de los tres siguientes artículos. 383, 384 y 385. Ya, doctor. Muchas gracias. Artículo 383, conducción de vehículos
con llantas en mal estado. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado serán sancionadas con pena privativa de libertad, 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se revelará el vehículo hasta superar la causa de infracción. Nota, ver apelación en Eh, flagrancia, no no, esto de la nota no, por favor. hay. Sí. Artículo 384. Conducción de vehículo bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Las personas que conduzcan un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan serán sancionadas con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad. Además, me- como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Artículo 385. Conducción de vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. 1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajo en general, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1,2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador. En general, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano pesado, comercial o de carga. La tolerancia de consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan en cero y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramo por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos de su licencia de conducir y pena privativa de libertad de 90 días. Además, en todos estos casos, como medida preventiva, se prevenderá el vehículo por 24 horas. Muy gentil, muy amable, Sherman. Me va a ayudar igualmente con un número del 1 al 12. Del 1 al 11, porque ya se nos desconectó alguien. 7, abogado. 7, vamos. Tenemos al señor Carlos Pilco, por favor. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, esperando de igual manera como con todos, que ha tenido una excelente jornada. Nos va a ayudar leyendo el artículo del 386 que habla sobre las contravenciones de tránsito de primera clase. ¿Sí? Bueno, doctor, Listo. ya. Artículo 386. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general
y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. La o el conductor que falte a obra a la autoridad o agente de tránsito. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera de rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente. En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin, sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además del vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mantenimiento. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado con la certificación. Para el efecto, excederá el corresponsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos de cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Muchas gracias, Carlos. De igual manera, ¿no? Tenemos que recordar cuáles son los rangos máximos y rangos moderados y rangos máximos de velocidad, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en el reglamento a la ley. Recordamos qué artículo era. Recordemos que hicimos un foro sobre esto. Entonces, vamos a dar lectura también a esto. Y recordarles también sobre la sentencia que les exime a los conductores de plataforma sobre la sanción que les dé retención vehicular, dado que no son un transporte informal, sino un transporte no regulado. A ver, me va a ayudar usted mismo, Carlos. A ver, no, no era aquí, era en el 190. Acá estamos. Usted mismo, por favor, Carlos, nos va a dar lectura al 191 del reglamento a la ley de tránsito. Recordemos, tenemos 3 cuerpos normativos. El COIP, que es donde que tenemos las contravenciones y todas las infracciones. El reglamento a la ley de tránsito, que son las disposiciones, y la ley de tránsito en sí, ¿no es cierto? Así que, Carlos, por favor, ayúdeme con la lectura del artículo 191. Ok. Artículo 191. Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son los siguientes. 1. Para vehículos livianos, motocicletas y similares. Tipo de límite de rango fuera del vía máximo moderado, rango moderado. Artículo 142 y artículo 145 de la ley. Urbana, 50 kilómetros por hora, mayor que 50 kilómetros por hora, mayor que 60, menor o igual, kilómetros por hora, que 60 kilómetros por hora. Perimetral, 90 kilómetros por hora,
mayor que 90 kilómetros por hora, mayor que 120, menor o igual que 120 kilómetros por hora. Carlos, le interrumpo un momento. Para comprender esto, ¿no? Tenemos que el rango moderado es de 90 y el rango Ajá, máximo es de 120. Sí, creo que estamos, en eso creo que sí estamos muy, muy conscientes. Siga, por ujú, favor, Carlos. ya. Rectas, en 100 kilómetros, mayor que 100 kilómetros por hora, mayor en carreteras, menor o igual a 135 kilómetros. Curvas, en 60 kilómetros, mayor que 60 kilómetros por hora, mayor que 75 en carreteras, menor o igual que 75 kilómetros por hora. Para vehículos de transporte público de pasajeros, tipo de límite fuera de rango. Vía máximo moderado, rango moderado. Artículo 142 al artículo 145 de la ley. Urbana, 40 kilómetros por hora, mayor que 40 kilómetros por hora, mayor que 50, menor o igual que 50 kilómetros por hora. Perimetral, 70 kilómetros, kilómetros por hora, mayor que 70 kilómetros por hora, mayor que 100 o igual kilómetros por hora. Rectas, en 90 kilómetros por hora, mayor que 90 kilómetros por hora, mayor en carreteras, menor o igual a 115 kilómetros por hora. Curvas, en 50 kilómetros por hora, mayor que 50 kilómetros por hora, mayor que 65 en carreteras, menor o igual a 65 kilómetros por hora. 3. Vehículos de transporte de carga. Tipo de límite fuera de rango. Vía máximo moderado, rango moderado. Urbana, 40 kilómetros por hora, mayor que 40 kilómetros por hora, mayor que 50, menor o igual que 50 kilómetros por hora. Perimetral, 70 kilómetros por hora, mayor que 70 kilómetros por hora, mayor que 95, menor o igual que 95 kilómetros por hora. Rectas, 70 kilómetros, mayor que 70 kilómetros, mayor en carreteras, menor o igual a 100 kilómetros por hora. Curvas de en 40 kilómetros, mayor que en 40 kilómetros, mayor que 60 en carreteras, menor o igual que 60 kilómetros por hora. Sí, continúe con el tema de las señales de tránsito también. Ya. Las señales de tránsito deberían indicar tanto el límite de velocidad máximo como los rangos moderados. En caso de discrepancia entre los límites y rangos aquí indicados y los que se establezcan en las señales de tránsito, prevalecerán estas últimas. La Agencia Nacional de Tránsito y los GATS, de ser el caso y manteniendo la debida coordinación, podrán establecer límites menores de velocidad por razones de prevención y seguridad, así por ejemplo para el transporte escolar o en áreas de seguridad o carga, o al limitar el acceso a determinadas vías respecto de determinado tipo de vehículo. Excelente, Carlos. Le escucho carraspear un poquito. Vamos a hacer el último esfuerzo también. Vamos a... Le Ya escucho. andamos medios enfermos. Sí. Vamos a leer como el 192, 193 y 194, porque trata sobre el tema de los límites de velocidad y nos va a dar más contexto. Ya vemos que Ok. así existan estos límites, rangos máximos y moderados, va a reinar ¿qué? La señal de tránsito, ¿no es cierto? La señal de tránsito es reina aquí. Entonces, vamos a leer estos tres últimos artículos que nos van a dar más contexto. Adelante, por favor. Ok. Artículo 192. Los límites máximos de velocidad señalados en el artículo anterior
serán observados en vías rectas y a nivel, y en circunstancias que no atenten contra la seguridad de otros usuarios. Artículo 193. Todos los vehículos, al aproximarse a una intersección no regulada, circularán en una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. De igual forma, cuando circulen por las zonas escolares, siendo el rango moderado en estos casos de 35 kilómetros por hora. Artículo 194. Se prohíbe conducir a velocidad reducida de manera tal que impida la circulación normal de otros vehículos, salvo que la velocidad sea necesaria para conducir con seguridad o cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Entonces, cabe señalar aquí que de igual manera como tenemos rangos moderados, rangos máximos, las disposiciones de la ley de tránsito, también vamos a tener una prohibición de conducir con una velocidad demasiado reducida, porque viola el derecho al resto de usuarios de la vía a tener una libre circulación, ¿no es cierto? Así que es importante mantener el equilibrio y sobre todo la palabra circulación, ¿sí? La palabra circulación nos da esto, ¿no? No tiene que ser ni muy lento ni muy rápido, sino ir de conformidad con los rangos que nos da la ley, ¿sí? Y esto viene a ser también rangos máximos, rangos mínimos. Y al circular, sobre todo tener la conciencia y tener la, llamémosle de alguna manera, la experticia para ir focalizando nuestro acelerador, ¿no es cierto? Nuestro acelerador que es lo que nos da el impulso. Bueno, como ya vimos, esto de los adelantamientos tiene que ver también con las contravenciones, ¿no es cierto? Revisamos también el tema de rebasar en lugares peligrosos, pero vamos a seguir leyendo, ¿no es cierto? Nosotros y seguir repasando las contravenciones. Hemos leído las de primera clase y hemos revisado el tema de la velocidad, sobre todo, que tiene mucho que ver con las contravenciones de primera clase. Carlos, por favor, ayúdeme con un número del 1 al 11. El 11. El 11 ya participó Sherman, Mónica también, Clever también. Y le vamos a pedir al señor Julio Lema que nos acompañe esta noche en esta clase para que nos acompañe leyendo las contravenciones de segunda clase. Por favor, invitado el señor Julio Lema. Sí, buenas noches. Buenas noches, Julio. El artículo 387, las contravenciones de tránsito de segunda clase, será sancionado con multa de 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y recaudación de 9 puntos en el registro de la licencia del conductor. 1. La O del conductor de ocasiones de accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales cuyo costo sean inferiores a 2 salarios básico unificado de trabajadores en general. 2. Las personas que conduzcan con licencias caducadas, anuladas, renovadas o suspendidas de la misma que deberán ser retiradas inmediatamente por el agente de tránsito. 3. La persona adolescente mayor de 16 años que posee un permiso de conducción
de conducción requiera compañía de un adulto que posee licencia y no, y no cumpla con lo normado. Cuarto, la, la, de, la o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentra brindando el servicio de transporte comercial dentro de la zona de frontera. 5. El conductor del transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad de automotor. A las o los ciclistas o peatones en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa. Vamos a leer la interpretación constitucional. Ya. En el caso de darse la conducta tipificada en los artículos 387, numeral 3 del COIP, el adolescente será juzgado dentro del trámite de justicia especializada en concordancia con el artículo 175 de la Constitución y será sancionado con medidas socioeducativas al temor del artículo 177 número 13 de la Constitución, 305, 306 y 370 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Julio. Y hasta ahí nomás. Vamos a ir repasando también las contravenciones de tercera clase. Julio, ayúdame con un número del 1 al 11. El 8. El 8. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya participamos. Vamos con los que no han participado. El señor Ángel Pumatoca hoy día tiene falta. No participó. Gilmar, por favor, acompáñenos con la lectura de las contravenciones de tercera clase. Buenas noches, profe. Buenas noches. El número 3. No, con el artículo 388, contravenciones de tránsito de tercera clase, por favor. Serán sanciones con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 7.5 en su licencia de conducir. 1. O el conductor que detenga o estacione en vehículos en sitios o zonas extrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos túneles, así como el ingreso y salida de estas zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendiente o pasos o desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 2.
la o el conductor que con un vehículo automotor automotor o con los bienes que transporta causa daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 4. La o el conductor que transporte materiales inflamable, explosivo, peligroso en vehículo no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente, y las o los conductores no profesionales que realicen esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin previa autorización o ino- inobservando las Inobservando. disposiciones, no observando las disposiciones de los respectivos reglamentos. 6. Las personas Salud. que retoren o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización. Dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. 7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de los carrocerías de los vehículos. 8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio a las o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa. Listo, Gilmar, muchas gracias. Nos va a ayudar también con la lectura de los adelantamientos, ¿ya? Todo el capítulo 7. Esta es la ley, el reglamento a la ley y nos indica cómo debemos realizar los adelantamientos de manera legal y correcta. Por favor. Artículo 195. Para rebasar o adelantar a otros vehículos se lo hará siempre por la izquierda y en ningún caso o circunstancia por la derecha, salvo en los casos siguientes. 1. En vías de dos o más carriles de circulación en el mismo sentido, siempre que señalética lo permita. Y 2. Para evitar una desgracia o accidente inmediato. Inminente. Ar- inmediato. Artículo 196. Para rebasar o adelantar, el conductor de un vehículo deberá observar lo siguiente. 1. Asegurarse de que existe el espacio suficiente para adelantar. 2. Seccionarse de que las señales no lo prohíban. 3. Verificar que no existen vehículos en el campo visual anterior y posterior que signifiquen peligro para realizar la maniobra. 4. Hacerlo siempre por la izquierda. 5. Señalizar con luces direccionales con señales manuales. 6. Asegurar
de que no es rebasado al otro vehículo, de inmediato deberá incorporarse al carril de la derecha tan pronto le sea posible y haya alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo rebasado. Eh, Artículo 197. El conductor del vehículo al que intente rebasar o adelantar deberá conservar su derecha y no aumentar la velocidad de su vehículo. Artículo 198. Los conductores de vehículos se abstendrán de adelantar o rebasar a otro vehículo que hubiera detenido ante una zona, paso de peatones o que circule en curva e interacciones, túneles, pasos a desnivel, así como para adelantar a otro vehículo que circule a la velocidad máxima permitida. Artículo 199. Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transporte escolar detenido en la vía pública para permitir el ascenso o descenso de escolares, deberá detener su vehículo y abstenerse de adelantar. Podrá continuar una vez que el transporte escolar haya reanudado la marcha. Muchas gracias, Gilmar. Bueno, esto ya conocemos, los derechos de vía, ¿no? Gracias, Gilmar. De los participantes de la reunión del día de hoy, creo que ya hemos participado todos, menos el señor Omatoca. Él sí no ha respondido a la lista, no respondió cuando se le llamó y no ha participado. Bueno, vámonos con el señor Clever. Clever Ducci, por favor. Así vamos a ir más o menos en el mismo orden, si es que me acuerdo. Así no vamos a ir rotando, ¿ya? Para el tema de la lectura. Y vamos a continuar con las contravenciones de cuarta clase, porque Gilmar nos ayudó con la tercera. Entonces, vamos a pedirle a Clever que nos ayude con las contravenciones de cuarta clase. A ver, Clever, por favor. Ayúdenos con la lectura de las contravenciones de cuarta clase. Clever Ducci. Parece que dejó que se vaya a la reunión y pues se ha ido a algún lado. Vamos con las personas que están prendidas la cámara. Vamos primero con el señor Ángel Chuchilán, por favor. Ayúdenme, por favor, con la lectura del artículo 389, contravenciones de cuarta clase. Artículo 389. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionadas con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que, o que no respete las señales manuales de dichos agentes. En general, toda señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o referencias de vías. 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraveniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. Tercero, la o el conductor que
altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin emitir los avisos correspondientes. 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. 5. La o el conductor que falte de palabras a las autoridades o agentes de tránsito. 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 7. La o el conductor que conduzca el vehículo a motor que se cumplan las normas y condiciones técnicas mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debido además de tenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 8. La o el conductor profesional que sin autorización preste servicio de transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente. Se exceptúa el conductor de taxi fletado o de transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confiese su conducción a personas no autorizadas. 10. La o el conductor que transporte cargas sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma, banderines rojos o en el día o luces en la noche, de acuerdo con los establecidos en los reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. 11. La o el conductor y los acompañantes en caso de haberlos de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente cascos de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito o que en las noches no utilicen prendas visibles respectivas. 12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas o ocultas y de conformidad con los establecidos en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. A las o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa. Perfecto, Ángel, muchas gracias, muy gentil. Bueno, vemos que son extensos, ¿no? Que es extensa la cantidad de conductas que tenemos que tener en cuenta. eh, y más que nada para evitar una sanción y sobre todo cumplir con la ley, ¿no? Y ser profesionales
de la seguridad vial, que es lo que buscamos. Vamos con, por favor, el señor Andrés Chávez, para que nos ayude con la lectura de las contravenciones de tránsito de quinta clase. Artículo 390. Contravenciones de tránsito de quinta clase. Será sancionado con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador y reducción de 4,5 puntos de su licencia de conducir. Uno, la o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su vehículo. 2, la o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. 3, la o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 4, la o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito. 5, la o el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requerido, se niegue a prestar la ayuda solicitada. 6, la o el conductor de vehículos a motor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. 7, la o el conductor que tenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo. 8, la o el conductor que estacione un vehículo automotor en Perdón, cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública. 9, la o el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. 10, la o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exige el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 11, la o el conductor que haga cambios bruscos o indebidos de carril. 12, la o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentre prestando el servicio de transporte. 13, la o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos. 14, la o el conductor que conduzca un vehículo sin luces en mal estado de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas de circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. 15, la o el conductor que adelante a un, adelante a un vehículo Debe ser. Adelante un vehículo de de transporte transporte escolar escolar. mientras éste se encuentre estacionado en... Sí, de transporte. Sí, a ver. Sí, la o el conductor que Ahora, mientras adelante éste un se vehículo. encuentre estacionado en lugares Sí, ya, continúa. autorizados para el tal efecto y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando. 16, la o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina sin portar el respectivo salvoconducto. 17, la o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con las facilidades para transportarlas. 18, la o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías. 19, la o el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. 20, la o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones de transporte, un número de personas superior a la capacidad permitida de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 21,
La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. 22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos sin supervisión de una persona adulta. A. O los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Y vamos con a pedirle la ayuda y su lectura, ¿no? Su participación en esta clase a Mónica Ocaña para que nos ayude con la lectura de las contravenciones de tránsito de sexta clase. Contravenciones de tránsito de sexta clase. Será sancionado con una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicables relacionados con la emanación de gases. 2. La persona que conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección. 3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. 4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 5. La o el conductor que estacione un vehículo en sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito, o que sin derecho estacione su vehículo en los espacios destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas, o estacione su servicio obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garajes o zonas de circulación peatonal. En caso de que el conductor no se encuentre en el vehículo, este será trasladado a uno de los sitios de retención vehicular. 6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible. 7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 8. La o el conductor que no detenga el vehículo antes de cruzar la línea férrea de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares. 9. La persona que conduzca o instale sin autorización de organismos competentes en los vehículos particulares o públicos sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso, además de la sanción prevista en el presente artículo, se retirarán las balizas o sirenas del vehículo. 10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en los reglamentos de tránsito. 11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto las autorizadas en el reglamento correspondiente, o cuyo polarizado de origen sea de fábrica. 12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso del dispositivo homologado de manos libres. 13. La o el conductor que transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en el beneficio de los niños, estudiantes,
personas adultas mayores de 70 años, de 75 años de edad y personas con capacidades especiales. 14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas. 15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de obra o palabra a los usuarios. 16. Las personas que sin permiso de la autoridad de tránsito competente realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, como con vehículos de tracción humana o animal. 17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general que preste sus servicios en la vía pública. 18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado que instale sus vehículos Ay, equipos de video o televisión en sitios que puedan provocar la distracción del conductor. 19. La o el conductor de un vehículo que presta servicios de transporte urbano que circule con las puertas abiertas. 20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas municipales. 21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir. Y los ciclistas y peatones. En los casos que corresponda, se sancionará únicamente con la multa. muchas gracias, Continúo. Mónica. No, muchas gracias, Mónica. Si es de su deseo continuar, continúe. Ya no Ay, es pues, doble. ¿qué deseo? Ya, para finalizar la Ya. clase, le agradezco que continúe con las contravenciones de séptima clase. Artículo 392. Contravenciones de tránsito de séptima clase. Serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de 1.5 puntos a la licencia de conducir. 1. La o el conductor que use inadecuadamente y reiteradamente la bocina u otros dispositivos, contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas aplicables referente a la emisión de ruidos. 2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce. 3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin identificación o distintivo correspondiente. 4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros cuando se trate de un transporte público interprovincial o internacional. 5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de conformidad con los reglamentos de tránsito. 6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o puntos para recolección de basura o desechos. 8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. 9.
La o el peatón que antes de las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. 10. La persona que desee desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. 11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas. 12. La o el ciclista o motociclista que circule por los sitios en los que le no le esté permitido. 13. La o el conductor de un vehículo automotor que no registre en el organismo de tránsito correspondiente el traspaso de dominio del bien dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha del respectivo contrato. 14. La o el ciclista o el conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva. 15. La o el propietario del vehículo que instale luces, faros, neblineros en sitios prohibidos del automotor sin la respectiva autorización a las y los ciclistas y peatones en los casos que corresponden. Se los sancionará únicamente con multa. Muchas gracias, Mónica. Bueno, con eso concluimos ya esta unidad, conociendo todas las infracciones y, bueno, delitos y contravenciones de tránsito, ¿no? Vemos que son varias conductas. Esto no es solo que leemos de esta vez y ya. Esto es algo que constantemente tenemos que estar revisando porque son conductas que van a afectar el libre desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Y más aún, por ejemplo, si es que tal vez no somos nosotros los choferes y nosotros somos propietarios de un vehículo, eso es lo que tenemos que insistir al chofer, ¿sí? Tenemos que ir insistiendo porque si recuerdan, nosotros tenemos una responsabilidad solidaria, es decir, nosotros vamos a asumir económicamente. Y es ahí donde que, tanto como choferes como propietarios, tenemos que insistir en este cumplimiento y de la ley y sobre todo no incurrir en estas infracciones.